Pilotea el EVA, Salieri, o Mozart tendrá que volver a hacerlo. Siembra cultura. El siglo XVIII. La cúspide de la civilización para los amantes de las pelucas. Llamado también el siglo de las luces, empezó con bastante optimismo en la ciencia y la razón contrapuestas a la fe y la superstición, y terminó con los poderes tradicionales erosionados al punto de que ocurrieron revoluciones, separaciones y aparecieron nuevos reinos y hasta centros de poder. Estamos hablando nada menos que de la era de la Ilustración, la razón, el empirismo, la máquina a vapor, el termómetro de mercurio, la enciclopedia, el evangelismo, la independencia estadounidense, la esclavitud en América, Revolución Francesa, el gobierno del terror y, cómo no, los grandes conciertos, orquestas sinfónicas, sonatas, óperas, en fin, lo que coloquialmente solemos llamar música clásica, aunque académicamente se prefieren otros términos como música del clasicismo para diferenciarla de otras formas distintas de música también consideradas clásicas como blues, jazz, rock, salsa, bolero, tango, etc. Pero hablando de música orquestal del siglo XVIII, al igual que muchas otras personas, quizá hayas descubierto la historia de uno de sus protagonistas a través de la película de 1984 Amadeus, y me refiero naturalmente a Mozart. En la película conocemos a un irreverente y hasta vulgar Mozart a través del testimonio de Salieri, un compositor dedicado espiritualmente a su arte quien, amargo de envidia y humillación de que semejante talento celestial provenga de tal personaje, gesta una profunda rivalidad que culmina con la muerte del genio. Pero la película nunca afirma ser una obra genuinamente biográfica, por lo que tal vez valdría la pena preguntarse desde un punto de vista histórico, ¿es esto lo que realmente ocurrió? ¿Qué sabemos verdaderamente al respecto? Mozart nació en Salzburgo en 1756. Entre otros detalles, su historia clínica reporta que medía 1,52 m, su complexión era delgada, era pálido, tenía cabello castaño oscuro, nariz prominente y ojos azul intenso. Su padre fue músico de profesión, por lo que pudo crecer en un ambiente propicio para su arte. Reportan también que fue un niño de tempranos talentos, ya que desde los 4 años tocaba el clavicordio. Incluso hacía sus pequeñas composiciones, como la que estamos escuchando en este momento. Qué bonito, qué hermoso, qué bello, qué bonito, todo chiquititos ahí, sus deditos, con las teclitas. Sí. A los 6 años, su padre lo llevó a su primera gira de conciertos en Europa, donde entretenía a las cortes de la nobleza, no solamente con la música, sino con trucos estéticos como tocar con los ojos vendados o de espaldas. Se registra que desde esa misma edad padeció enfermedades como infecciones respiratorias recurrentes, infección por estreptococo complicada, eritema nodoso, fiebre reumática, fiebre tifoidea, hepatitis y viruela. Pero, dada la época y contexto, difícilmente podría considerarse a Mozart un niño particularmente enfermizo, más aún considerando que se recuperó satisfactoriamente pese a las difíciles condiciones durante los diversos viajes que realizó con su padre. Además, probablemente estuvo entre los más fuertes de su familia nuclear, tomando en cuenta que él y su hermana fueron los únicos que sobrevivieron, habiendo sido originalmente 7 hermanos. Se estima que compuso cerca de 600 piezas musicales, incluyendo 50 sinfonías, 17 sonatas para piano, 12 conciertos para violín, 25 para piano y cerca de 22 óperas, entre las que se cuentan famosas obras como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, La flauta mágica, entre otras. No solo él fue talentoso, sino que tuvo maestros que también lo fueron. Por ejemplo, además de aprender de su padre, segundo maestro de capilla en su ciudad Salzburgo, conoció al hijo de Sebastian Bach, de quien también recibió algunas clases. Gracias a esta estimulación temprana, escribió su primera sinfonía a los 8 años y a los 13 fue nombrado Concertmeister de su natal Salzburgo. Como persona, cuentan que Mozart hacía muecas frecuentes, movimientos repetitivos de manos y pies, saltaba, tenía movimientos perpetuos y manierismos, era hiperactivo e impulsivo. En una biografía de 1793 se registra que su cuerpo presentaba un perpetuo meneo, jugaba incesantemente con sus manos o golpeaba continuamente el piso con el pie. A veces también podía tener episodios de cambios súbitos de humor, referidos por su hermana como
la falta de la más elemental forma de autocontrol. Tal vez incluso podríamos pensar en él como un niño prodigio estrella que no pudo disfrutar de su infancia, transformado en un adulto de razonamientos y deseos infantiles. Con peluca. Respecto a su forma de hablar, un análisis de 1992 comparó cerca de 400 cartas escritas por el músico y encontró que una de cada 10 contenía lo que llamó obscenidades. ¿Ah, no me creen? Por ejemplo, en una carta fechada el 5 de noviembre de 1777 dirigida a su prima Marianne de 19 años, entre otras cosas, Mozart, de 21 años, escribe: ¡Ah! El culo me arde como el fuego. ¿Pero qué es esto? ¿Será que la suciedad quiere salir? Sí, suciedad. Te conozco, te veo, te saboreo y... ¿Qué es esto? ¿Será posible? ¡Oh, dioses! ¡Oh! ¡Oído mío! ¿Será que me engañas? ¡No! ¡Es real! ¡Qué sonido tan largo y melancólico! Bueno, ya entendieron, está hablando de ir al baño. Claramente le gustaba el humor escatológico, pero divago. Se casó a los 26 años en 1782 con Constanza Weber, con quien tuvo 6 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2. Lamentablemente su vida fue corta. Sus últimos 10 años se estableció en Viena, en donde vivió entregado a excesos, presionado por deudas y haciendo composiciones a pedido. Todo al mismo tiempo. Una serie de misteriosos malestares en su salud fueron gradualmente aumentando conforme se dedicaba a trabajar en lo que terminó siendo su última obra en 1791. Y finalmente, estando en su cama, un 5 de diciembre, a la temprana edad de 35 años, Mozart sucumbió. La historia de los últimos días de Mozart empieza con el misterioso encargo de la música para una misa de difuntos, el cual, cuentan, pareció estimular la sensibilidad del compositor por la muerte. Empezó a trabajar en su requiem con gran energía e interés, pero eventualmente sus amigos y familiares notaron que su salud empeoraba cada vez más, llegando incluso a afectarle hasta el ánimo. Su esposa contó al biógrafo que en esta etapa Mozart hablaba de la muerte y declaró que estaba escribiendo el requiem para sí mismo. Insistía, de hecho, en que estaba siendo envenenado, detalle de vital importancia para después. La fuente pone en boca de Mozart la siguiente afirmación: siento definitivamente que no me queda mucho. Estoy seguro de que me han dado veneno. No puedo librarme de este pensamiento. Sin embargo, pese a su desgaste y sufrimiento, continuó trabajando casi sin descanso hasta el final, y en su último día de vida, reposado en su cama, Mozart le explicaba a otro compositor cómo debía terminar la obra mientras éste tomaba notas. Paréntesis, en la película vemos a Salieri en este rol, pero en la vida real fue su amigo el compositor Franz Süssmayr. ¡De vuelta a la historia! De repente, Mozart sintió que se desvanecía, así que llamaron a uno de sus médicos, el cual, al ver su fiebre, ordenó que le pusieran paños fríos en la frente, pero le causaron tal shock que ya no recuperó más la conciencia. Durante 2 horas sus signos vitales fueron disminuyendo, hasta que no hubo más que hacer la declaración: Mozart había muerto. Sobre la muerte de Mozart se ha especulado mucho, al punto en el que se cuentan cerca de 140 causas posibles, incluyendo influenza, infección por estreptococo, escarlatina, sarampión, fiebre tifoidea, tuberculosis, triquinosis, intoxicación por hongos, hematoma subdural, fiebre reumática, uremia, intoxicación con mercurio, entre otras. Pero el hecho es que la muerte de Mozart ocurrió tras una enfermedad aguda de 2 semanas, caracterizada por fiebre, hinchazón en los brazos y piernas, también llamado edema, erupción cutánea y dolores de cabeza. Lo importante es que la semana del fallecimiento, el Musikalisches Wochenblatt de Praga publicó un reporte donde, además de anunciar la muerte del compositor, mencionaba los rumores de envenenamiento que el mismo artista respaldó. Y ya se podrán imaginar qué va a ser de una afirmación así una vez que ha sido repartida por el mundo, pues. Obviando olímpicamente la posibilidad de que uno pueda envenenarse accidentalmente con su estilo de vida, el rumor sobre el envenenamiento de Mozart se transformó naturalmente en el rumor sobre el asesinato de Mozart. Y como todo asesinato necesita un perpetrador y un motivo, el imaginario popular se dispuso a encontrarlo en base a la información disponible. Ello eventualmente dirigió muchas miradas hacia el compositor Antonio Salieri, a quien encajaban en ese rol por una aparente rivalidad profesional entre ellos.
una rivalidad de la que de hecho sí hay registro. Bueno, más o menos. Ahora, ¿cómo nació la leyenda del asesinato de Mozart por parte de Salieri? Salieri fue un compositor italiano nacido en la República de Venecia en 1750, al que desde pequeño le gustaba el azúcar, la lectura y la música, o sea que era solo 6 años mayor que Mozart. Lamentablemente, cuando tenía 13 o 14 años, sus padres murieron, pero por su dedicación a la música y su reputación con sus maestros y conocidos, a los 16 años Salieri fue presentado por el compositor de la corte al emperador José II en Viena, donde, dicho sea de paso, continuó desarrollándose como músico. A los 20 años se presentó su primera ópera Le Donne Letterate, a los 24 fue nombrado compositor de la corte y a los 28 recibió el cargo de Hofkapellmeister, un alto cargo musical de prestigio en las cortes europeas. Hasta cierto punto uno podría sugerir que Salieri también fue a su ritmo y a su modo, si no un prodigio, al menos un talento. Indudablemente Salieri era uno de los principales compositores de su época y un influyente profesor de composición, con alumnos destacadísimos como Beethoven, Schubert, Liszt, entre otros. Aparte de eso, sus amigos lo recordaron como generoso, cálido y amable. Lo que debe tener algo de cierto, porque llegó a establecer una relación cercana con Beethoven, conocido por ser difícil de tratar. De hecho, hay registro de que Mozart y Salieri mantuvieron relaciones cordiales e incluso superficialmente amistosas. Por ejemplo, en su última carta conocida, Mozart le escribió a su esposa sobre la amabilidad de Salieri al comentar su obra La flauta mágica, expresando: «Desde la obertura hasta el último coro no hubo un solo número que no exigiese de él un bravo o bello». Incluso, después de la muerte de Mozart, Salieri se convirtió en el maestro de su hijo, Franz Wolfgang. Sin embargo, los músicos cuyas carreras Salieri ayudó a avanzar compartían una ventaja que Mozart no tenía. Ninguno fue su competidor directo en la composición de ópera italiana. En esa área específica sí podrían haber sido hasta cierto punto oponentes profesionales, aunque no hay evidencia de que tales rivalidades, si existieron, se extendiesen al ámbito personal. Dada su cercanía al emperador del Sacro Imperio Romano, al monarca José II de Austria y a sus cargos en la corte, Salieri mantuvo una poderosa influencia en la disponibilidad de los teatros y contratos, lo cual pudo generar la impresión de que acaparaba los espacios para él o sus referidos. Si la supuesta envidia y ensañamiento personal de Salieri hacia Mozart eran reales o no, ese es otro tema. Pero el hecho es que sí hubo quejas por parte de Mozart entre sus familiares y amigos respecto a actitudes que aseguraba percibir en Salieri. Por ejemplo, Mozart, su padre y otros contemporáneos consideraron que Salieri le habló desfavorablemente al emperador de El secuestro en el Serrallo y también lo acusaron de intentar inducir a la corte a obstaculizar la apertura de las bodas de Fígaro. Pero para poner ejemplos más específicos, en una carta a su padre del 31 de agosto de 1782, Mozart expresó rechazo al hecho de que Salieri vaya a enseñarle piano a una princesa a la que Mozart quería seguir dándole clases, y lo acusó de tener que haber unido fuerzas con alguien más para perjudicarlo. En otra carta a su padre del 7 de mayo de 1783, Mozart expresó su preocupación de que si Salieri y Da Ponte llegan a un acuerdo, podría quedarse sin recibir nada el resto de su vida. En otra carta del 2 de julio de 1783, también para su padre, Mozart contó de una jugarreta de Salieri contra él que terminó perjudicando más a su amigo el compositor Adamberg. En diciembre de 1789, Mozart escribió a su amigo Puchberg comunicándole que la próxima vez que se reúnan le contará sobre las fallidas conspiraciones de Salieri. Estos fueron los antecedentes que alimentaron al imaginario popular, y así Salieri se vio manchado por los rumores en su contra, los cuales fueron tema recurrente de conversación entre sus conocidos. Por ejemplo, se sabe que Beethoven, quien apreciaba la música de Mozart y tenía amistad con Salieri, hablaba del tema con algunas personas y se acepta que consideraba inocente a quien llamó su maestro. Lo curioso es que el propio Salieri, al final de sus días, en 1825, con su salud ya deteriorada, confesó su culpa tras un fallido intento de suicidio, lo que alimentó aún más la leyenda. Pero no terminó de convencer a los escépticos, quienes interpretaron el evento como un momento de confusión senil y defendieron la inocencia del compositor hasta nuestros días. Por ejemplo,
Una publicación relativamente reciente de 1973 en The Musical Quarterly analiza los testimonios y sugiere que Salieri podría haber reconocido tardíamente la animosidad que algunas veces habría mostrado y que podría haber llegado al razonamiento de que si un compositor de dones divinos solo existe cuando hace su arte, entonces él y otros que hubiesen sido un obstáculo para Mozart mataron al artista. Aunque en el terreno de la historiografía el supuesto asesinato de Mozart por parte de Salieri está descartado, la leyenda persistió en el imaginario popular, inspirando incluso obras de ficción destacables como el poema de Alexander Pushkin Mozart y Salieri. Fue empezado en 1826, o sea, tan solo un año después de la muerte de Salieri, cuando aún circulaban los rumores de su confesión, y terminado en 1830. En la obra, Salieri envenena a Mozart por dos razones que serían posteriormente retomadas y desarrolladas en otras ficciones. Uno, porque el genio superior de Mozart hizo que la disciplina, sacrificio y devoción de Salieri por la música perdieran sentido. Y dos, porque Mozart le hizo conocer la amargura de la envidia. Pero Pushkin no retrata a Salieri como un compositor mediocre, sino más bien como uno dedicado a la perfección de su arte y capaz de apreciar el genio innovador. Se representa el contraste entre dos personalidades opuestas con igualmente opuestas aproximaciones a su trabajo. O, dicho en otras palabras, Mozart era un genio musical, humorístico, intuitivo. Salieri Era un genio más cerebral, más intelectual, más disciplinado, un compositor táctico, ¿no? Salieri, en la obra, se refiere a sí mismo como un sacerdote de la música para quien su arte es sagrado y serio y está indignado por la espontaneidad de Mozart y por lo que él ve como una relación a la ligera, hasta denigrante del artista con los productos de su genio. Básicamente, le molesta ver a un artista indigno de sus obras. Independientemente de su relación con la realidad, la leyenda del asesinato de Mozart por parte de Salieri nació como un rumor que, quizá por su atractivo literario, se prestó como un vehículo en sí mismo para retratar experiencias comunes en el mundo del arte. El poema de Pushkin sirvió de inspiración a Nikolai Rimsky-Korsakov para componer en 1898 la ópera Mozart y Salieri, la cual influyó a Peter Shaffer a escribir en 1979 la obra de teatro Amadeus, que a su vez fue inspiración de la famosa película de 1984 de Milos Forman del mismo nombre. Una película acerca de la delgada línea entre el genio y la locura, enmarcada en una época que enfatizaba la búsqueda de lo sublime en las artes. Una obra estimulada por una leyenda popular que, aunque difiera de lo que la historiografía nos pueda brindar, nos trajo un comentario vigente sobre la dualidad del proceso creativo y, si eres como yo, también la curiosidad que nos empujó a conocer esta historia. Esperen, ¿pero de qué murió Mozart realmente entonces? En principio, Mozart vivió en tiempos en los que se sabía poco sobre la transmisión de las enfermedades y la importancia de la higiene personal y colectiva. Un artículo de 2009 en la revista Annals of Internal Medicine analizó los registros de muertes en Viena durante noviembre y diciembre de 1791 y enero de 1792 e identificó que las tres primeras causas de muerte en adultos fueron tuberculosis, desnutrición y edema, o sea, hinchazón en las extremidades, precisamente lo reportado en el cuadro fatal de Mozart. Los fallecidos con edema aumentaron en las semanas alrededor de la muerte del músico, por lo que los investigadores suponen que la ciudad se vio afectada por una pequeña epidemia de glomerulonefritis streptocócica. ¿El para qué cosa de quién? Una complicación de la infección bacteriana por Streptococcus pyogenes que genera insuficiencia renal y edemas. Finalmente, aunque los detalles más específicos de la causa de muerte de Mozart se mantienen parcialmente dentro de la especulación, ya que a fin de cuentas no se pudo realizar una autopsia por el estado del cuerpo, en la actualidad, una de las hipótesis más aceptadas es la de una fiebre reumática por la bacteria Streptococcus pyogenes, con compromiso cardíaco agravada por una sobrecarga de trabajo y un estilo de vida irregular. Él era un rockstar que vivía en la gran ciudad. Todo empezó en Salzburgo, donde pudo tocar. Muchas deudas por pagar, muchas deudas por tomar, pero todas le gritaban: ¡hazme tuya, Amadeus! Era un superstar, era muy popular. Con su gran talento te podía pagar. Era más que un virtuoso, era un dios del rock. Y todas le gritaban: ¡hazme tuya, Amadeus!
Si el video te pareció útil, interesante o entretenido, te invito a darle me gusta y compartirlo en redes sociales. Y si quisieras más contenido de este tipo, suscríbete al canal y sígueme en Instagram. Yo soy Siembra Cultura, nos vemos en un próximo video y recuerda, piensa por tu cuenta, cuida tus fuentes y respeta la evidencia.